de depresión, de incertidumbre tan grande de lo que nos está pasando y de qué va a pasar con el mundo. En términos de información, en general, los datos de la realidad me llevan a sentirme muy deprimido y muy desesperanzado. Pero por otro lado, en términos de lo que yo encuentro en mí y en los demás, y en iniciativas como Coyohual y tanta gente haciendo tantas cosas, enfrentando de una manera positiva esto, yo digo, bueno, tener esperanza es una elección. Y desde la construcción o desde la elección de esta esperanza, entonces la decisión de construir junto con otros las condiciones para que podamos salir como personas, como comunidades, como sociedad global, de una mejor manera a esto. Entonces, bueno, platicarles de dónde surge para mí, aunque el concepto de inteligencia espiritual no es mío, hay mucha gente que viene trabajando estos temas desde hace tiempo. En particular para mí, digamos, surge como de 3 o 4 vertientes que les quiero compartir muy brevemente. Una primera es que de la mano del trabajo con Cuidarte AC, una organización de la que soy cofundador y cuya directora Isabel, mi esposa, y mamá de mis hijos, mi compañera de la vida, ella desarrolló y yo la he acompañado una metodología de inteligencia emocional que lleva ya varios años mostrando grandes virtudes en el proceso de darle a la gente herramientas para desarrollar su inteligencia emocional. Y trabajando en estos temas ya desde hace muchos años, también relacionados con prevención de violencia en el hogar y demás, siempre estuve en contacto y conociendo gente muy valiosa, haciendo cosas muy padres en beneficio de los demás, gente muy comprometida, gente trabajando en circunstancias a veces muy azarosas, gente muy comprometida con el bien común. Y siempre me surgió como una pregunta, decir, bueno, ¿qué es lo que tienen en común aquellas personas que aún, digamos, siendo de diferentes creencias, diferentes religiones, incluso aquellos que no creen en nada en particular, pero que son gentes comprometidas con los demás, gente generosa, gente que es feliz, gente que se ve que es plena haciendo lo que está haciendo? Y entonces la pregunta para mí era, ¿qué tienen en común todas esas personas? Y que no es la fe de los que son creyentes, aunque la fe de los que son creyentes sea la motivación para hacerlo. Porque hay muchos que sin tener fe lo hacen. Entonces, algo debe haber en común. Y esa pregunta, por un lado, pues me decía, bueno, son personas inteligentes emocionalmente, ¿no? Sin duda hay una inteligencia emocional que les permite vivir de esa manera feliz y volcados a los demás y volcados a construir el bien común. Pero por otro lado, yo decía, hay algo más que tiene que ver no solo con la dimensión emocional, sino que tiene que ver con el sentido de la vida para estas personas, de cómo se consideran a sí mismas, la razón de su existencia, la razón de ser parte de los seres humanos, de estar en este planeta, de vivir la vida. Y entonces me fui dando cuenta que lo que tienen en común aquellas personas que son felices, que son generosas, que tienen una vida sencilla, pero al mismo tiempo que lo tienen todo y que no necesitan más que lo que tienen porque viven desde esa generosidad, dije, lo que tienen en común es la espiritualidad, su espiritualidad. Pero yendo más allá en términos más, digamos, filosóficos y desde una perspectiva más teórica, y a partir de mis reflexiones sobre la inteligencia emocional, me hizo clic el concepto de inteligencia espiritual, en el sentido de un elemento que constituye nuestra capacidad de inteligir, que además de la dimensión racional y la dimensión emocional propiamente, nos abre a una dimensión de la existencia que en primer lugar nos remite a lo más profundo de nosotros mismos, a lo más profundo de nuestra humanidad. Y quiero regresar después de eso. Pero el tercer elemento que me llevó a cuajar este concepto desde esta perspectiva que yo propongo fue la filosofía del filósofo español del siglo pasado, Javier Zubiri. Durante mi doctorado yo estudié la filosofía, la antropología filosófica de Javier Zubiri, y a mí ahí me hicieron clic muchas cosas de mi historia, de mi formación, de mi trabajo,
y descubrí en la filosofía de Javier Zubiri una integración muy importante, yo diría, de las distintas corrientes humanistas y de búsqueda y de respuestas y de confrontación a los grandes vacíos que el avance de la ciencia, la técnica y en general muchos de los principios de la modernidad tienen, en términos de atender a qué significa que somos seres humanos y qué se está jugando alrededor de eso. Entonces, con estos elementos es que desarrollo en particular esta propuesta de inteligencia espiritual, que no es la única, insisto, ni pretendo plantear que soy pionero en el tema, ni que esta visión de inteligencia espiritual sea la única, pero de alguna manera es una que para mí responde o busca responder a qué tienen en común distintas religiones, distintas filosofías, distintas formas de vivir, como un común denominador a partir del cual podamos tener conversaciones sobre la dimensión espiritual y sobre la espiritualidad, personas de distintas creencias, incluso personas que no necesariamente practican una religión o tienen una creencia. En este sentido, mi propuesta es hablar de inteligencia espiritual desde una perspectiva eminentemente filosófica, antropológica e incluso con elementos, digamos, llamar biológicos. Para entonces abordar el asunto, la pregunta necesaria, obligada es, ¿qué es esto de inteligencia? Y más en particular, ¿qué es esto de inteligir? ¿Qué significa que los seres humanos inteligimos? Desde el Renacimiento, y retomando, digamos, esta idea de los griegos de definir al ser humano como el animal que habla, digamos, en esta tradición de los griegos, decir, lo que nos distingue del resto de los animales es que nosotros podemos hablar. Y podemos hablar porque tenemos razón, porque hay algo que nos permite abstraer la realidad y nombrarla. Y a partir de ese nombrar la realidad es que surge el lenguaje y la comunicación. A partir del Renacimiento, entonces, se inaugura lo que yo llamo la exaltación de la razón, que abreva, retoma ese pensamiento, y entonces empieza a darse un proceso muy intenso de sobredimensionar, o sea, se sobredimensiona la razón, y se empieza, y se refrenda una escisión entre la razón y la emoción o el sentimiento. Hay una especie de contradicción incluso en la que se dice que la razón tiene que dominar a la emoción porque la emoción es fruto o es motivación de pasiones, incluso que nos lleva a cometer errores, a no pensar lo que hacemos. Toda esta idea de escisión entre razón y sentimiento, ¿no? Me gusta citar, y la tengo aquí porque me gusta mucho esta cita de Juan Pablo Wakanami, que dice: el sentimiento ha sido durante la historia de la filosofía y de las ciencias en Occidente tesorero del error, depositario de la irracionalidad y consignatario de la vileza, ¿no? Lo dice, me gusta mucho porque es así como esa idea de, es que no te dejes llevar por las emociones, no te dejes llevar por la pasión, es lo visceral, incluso es lo asociado al pecado, ¿no? Y esto, desde mi punto de vista, ha implicado, junto con otras muchas formas de escindir la realidad, una separación entre la emoción y la razón, cuyas consecuencias, creo, son en mucho este mundo a veces tan frío, una técnica totalmente despojada de la compasión y del poner en el centro al ser humano. Esta exaltación de la inteligencia racional pues nos lleva a que todavía hasta los inicios de la segunda parte del siglo pasado, el indicador de inteligencia era el famoso IQ, ese coeficiente intelectual, el famoso coeficiente intelectual que determinaba qué tan inteligente era una persona en función de su capacidad de raciocinio, de pensamiento lógico, de abstracción, de solución de problemas. Pero con el paso del tiempo
y con la aportación invaluable de Howard Gardner, que en 1983 plantea las inteligencias múltiples, se empieza como a cuestionar esta idea de que la inteligencia racional es la inteligencia, ¿no? Pues la única inteligencia. Y entonces aparece como el reconocimiento de que hay otras dimensiones de la inteligencia que deben ser consideradas, que deben ser valoradas, que deben ser cultivadas. Y bueno, de ahí viene y toma un lugar muy, muy importante a partir de este planteamiento de inteligencias múltiples, todo lo que tiene que ver con la inteligencia personal y de interrelación o interpersonal. Y entonces surge el concepto con Salovey y Mayer de inteligencia emocional, que después Goleman va a ser famosa, ¿no? Y entonces empieza a hablar de inteligencias múltiples. Incluso se habla de una inteligencia que tiene que ver con la capacidad de conectarnos con lo trascendente, preguntas sobre el sentido de la vida, sobre lo que es realmente importante para nosotros, y de alguna manera, ¿no?, empieza como a despuntar la idea de que hay una dimensión de esta inteligencia que tiene que ver con lo espiritual. Y de ahí se dan algunos desarrollos. En el caso particular, lo que yo pienso es que en realidad solo tenemos una inteligencia. Pero esta inteligencia tiene distintas facetas, tiene distintas dimensiones. Tiene la dimensión racional, tiene la dimensión emocional, pero tiene también esta dimensión espiritual. Y aquí viene a cuento algo que a mí me ayudó a integrar estos elementos, que es una propuesta muy interesante de Javier Zubiri, porque él plantea cuando dice, bueno, realmente, ¿qué es esto de inteligir? Y él dice, antes de la razón, antes del lenguaje, antes de la capacidad de abstracción, o más bien lo que hizo posible esa capacidad de abstracción, esa capacidad que tenemos de razonar y de ahí de nombrar las cosas y de ahí del lenguaje y la comunicación. Él propone un concepto que para mí es fundamental, que es la inteligencia sentiente. La inteligencia sentiente para Javier Zubiri significa una capacidad previa a la razón, previa incluso a la emoción, y que consiste básicamente en una capacidad que es lo que realmente nos distingue a los humanos, de captar la realidad sintiéndola. Es un darnos cuenta de la realidad incluso antes de poderla nombrar. Es un saber que es primero sentido y después conceptualizado. Este desarrollo que hace Javier Zubiri de la inteligencia sentiente, obviamente lo que yo les estoy dando es una pequeña y muy torpe definición, pero es como algo que podríamos ahora, como nosotros llamamos, la intuición. Es decir, es la capacidad de darnos cuenta y saber de la realidad, aunque ese saber sea mucho más sentido que nombrado. Es una especie de protoconciencia. Es la capacidad previa con la cual los humanos captamos la realidad, y a partir de ahí, y por eso es que se constituye en algo que yo he recogido, que no es mío, pero que me gusta mucho, nos coloca ante el mundo de manera sentipensante. Esto es lo que en realidad, esta manera sentipensante, es la que nos posibilita construir la abstracción y poder nombrarla. Pero la podemos nombrar porque la hemos sentido. Y no me refiero a sentido en términos solamente de los 5 sentidos, en términos emocionales. Es una certeza no verbal, no conceptual. Y esto se parece mucho a la teoría del desarrollo en la conciencia del yo de los bebés, ¿no? Tiene que ver con un primer sentir, y eso nos permite entonces aprenderlo y poderlo empezar a nombrar y a separar en sus partes para poder entonces conceptualizar. El gran problema que yo creo que vivimos como civilización es que hemos escindido estas posibilidades del sentipensar. Y hemos exaltado la razón y hemos cancelado y limitado
esta dimensión del sentir, pero con eso nos hemos llevado entre las patas la capacidad de la intuición, la capacidad de esa conexión con el mundo que parte o que se da fundamentalmente desde el sentir el mundo. Porque cuando sentimos el mundo y lo que determina nuestra razón y nuestra percepción del mundo es el sentir el mundo, entonces el mundo ya no es el objeto fuera de mí. Yo estoy en el mundo y soy parte del mundo. El gran problema de esta escisión y de esta poner la razón de esta manera, lo que llamamos la soberbia de la razón, es que no solamente nos desconecta del mundo, sino que nos desconecta de nosotros mismos. En este sentido, entonces, la inteligencia espiritual es la parte de nuestra inteligencia. O sea, yo lo conceptualizo como una flor, donde el cáliz de la flor es la inteligencia sentiente. Y los pétalos es la inteligencia racional, la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual. Digamos que para mí son como los tres pilares de esta inteligencia. Los otros elementos de la que menciona Gardner en las inteligencias múltiples, pues son cruces y son interacciones, porque además pienso que esto hay que pensarlo de una manera mucho más orgánica entre cómo funcionan más los seres vivos en un intercambio de energía y de nutrición, una cuestión mucho más sistémica. En este sentido, esta dimensión de la inteligencia espiritual, este sentir el mundo, no se remite solamente o está en el ámbito de lo emocional, como no lo está en el ámbito solamente de lo racional, sino que nos remite a esa parte del mundo y de nuestra propia realidad que tiene que ver con, para mí, y aquí es donde para mí el asombro juega un papel tan importante, el hecho extraordinario de la existencia del universo y de la vida. Independientemente de las explicaciones y de las narrativas, que las distintas creencias y las distintas maneras de ver el mundo, el hecho de que el universo exista y el hecho de que en el universo exista la vida y el hecho que entre los vivientes estemos nosotros, nosotras, es un hecho extraordinario, de una profundidad y una dimensión que no acabamos de ver, sobre todo por el contraproducente efecto de la costumbre. El estado acostumbrado es un estado por el cual vamos perdiendo la noción y la claridad de la maravilla de estar vivos y estar pudiendo estar en la existencia de esta manera y como lo estamos. El asombro, para mí, es la recuperación, y esto es lo que nos da la inteligencia espiritual. La posibilidad de recordarnos todo el tiempo de la maravilla de que el mundo, de que el universo exista, de que exista la vida y de que yo esté siendo parte de esta maravillosa historia y que yo lo pueda estar atestiguando. En principio, entonces, la inteligencia espiritual nos permite salir del modo acostumbrado, del modo por el cual ya no nos damos cuenta de la maravilla que es la vida. Y no me voy a detener en la descripción, no hay mucho tiempo, pero lo sabemos, desde el poder sentir la caricia del otro, la sonrisa del otro, el café de la mañana, la lluvia, las estrellas, en fin, ya, no podría dedicar el resto de esta charla, que no me quiero extender mucho, a eso que se nos olvida. Y bueno, creo que al decir que se nos olvida soy injusto, porque hay mucha gente muy inteligente espiritualmente que disfruta y goza de esto de estar vivo, estar viva, cada día, cada momento. El asombro es la capacidad de no perder el sentido de que estamos aquí, cada una y cada uno, pudiendo no haber estado. La posibilidad de haber nacido nosotros, nosotras, es bajísima. Y sin embargo nos tocó. Y cuando pensamos cuántos encuentros amorosos, esperemos, seguramente hubo muchos que no fueron amorosos, pero yo creo que sí, muchos encuentros amorosos desde nuestros padres y sus padres y sus padres, y cuando yo imagino ese árbol
de hacia arriba de todos mis ancestros y todo lo que tuvo que pasar y de pronto, charán, aquí estoy yo, eso no puede más que dejarnos estupefactos cuando lo dimensionamos de esa manera. Y así, cada cosa, el agua, detenernos a ver lo que es el agua. Esto es una cosa maravillosa, que existe el agua, que tenga esta consistencia, esta transparencia, este sabor, y que además somos 80% esto. En fin, el asombro es la posibilidad de que no se nos olvide de lo maravilloso que es estar vivas y estar vivos. Y del asombro, entonces, surge la gratitud. Es decir, la posibilidad de reconocer que este hecho de estar aquí es absolutamente un regalo. Independientemente de a quién o a qué le atribuimos eso, en sí mismo y al margen de cualquier otra explicación, el que yo esté y que ustedes me estén escuchando y que podamos incluso estar viviendo esta pandemia con estos miedos, pero al mismo tiempo decir cómo lo enfrentamos, cómo lo superamos, cómo nos conectamos con otros, cómo podemos salir bien de esto y construir un mundo mejor y resolver tantos problemas. De verdad, cuando veo lo que está pasando antes del COVID, ¿no? Las revueltas en Chile, todos los movimientos por los derechos de las mujeres y contra los feminicidios, y ahorita en pleno COVID, lo que está pasando en Estados Unidos, la vida es un ámbito tan complejo, tan lleno de recovecos, es un desafío, es un reto. Y aquí estoy yo. Y entonces poder decir que estoy aquí con ustedes en este momento y poder decir gracias por eso. Entonces, de esta manera, para mí la inteligencia espiritual condensa la posibilidad de estar abiertos al mundo desde el asombro y la gratitud en una dimensión, digamos, esta apertura al mundo nos remite básicamente para mí a 3 dimensiones de la apertura. La apertura a mí mismo, la apertura a los demás y la apertura al entorno. Brevemente, ¿qué significa cada una de estas aperturas? La apertura a uno mismo, desde mi punto de vista, es el poder ubicarnos, primero en términos biológicos, como individuos de una especie, la especie del Homo sapiens, que es una especie más de millones de otras especies en un planeta Tierra en donde estamos todos y todas, como individuos y como especies, en una serie de articulaciones y de interacciones, ecosistemas que se interrelacionan, que se nutren y que se potencian unos y otros, posibilitados por la energía que nos da el sol, en procesos y ciclos fascinantes del fósforo, del carbono, cadenas tróficas, intercambios de energía, procesos que se juegan desde lo que está pasando en los suelos y todos los microorganismos que están posibilitando la fertilidad del suelo y en ese sentido el surgimiento de las plantas y los procesos de fotosíntesis que hacen la posibilidad de que haya oxígeno y que entonces ese oxígeno nos permita vivir, y las cadenas tróficas que estamos viviendo. Ante eso, la apertura a mí mismo no me hace más que darme cuenta de mi pequeñez, de lo prescindible que soy como individuo y de darme cuenta que soy absolutamente irrelevante. Y darnos cuenta cada una y cada uno de que somos absolutamente irrelevantes nos pone en nuestro lugar. Y sirve para bajarnos los humos y para decirnos y darnos cuenta, hello, ¿no? Como decían otros, hello. Tú no eres más que un bicho, un individuo de una especie, y además de una especie que se está convirtiendo en el verdadero virus del planeta, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, esa misma, darme cuenta de lo prescindible que soy, y que estrictamente, si yo no vivo, y si yo me muero mañana, no pasa absolutamente nada. No le pasa nada ni a la raza humana, ni al planeta, ni a nadie. Pero hay gente que me ama.
Y hay gente para la cual yo soy importante. Y eso entonces despliega, y digo, sí, soy efectivamente, absolutamente prescindible. Soy absolutamente intrascendente. Pero porque hay otros que me aman y porque me tengo a mí mismo, mi vida es importante. Porque además mi vida me permite vivir en este asombro y en esta gratitud. Y eso relativiza todo lo demás. Es, creo yo, el ponernos en nuestro lugar para bajarle a tantas aspiraciones y a tantas cosas que nos hacen creer que somos merecedores. Y en ese sentido, con todo respeto, esa idea de que venimos aquí para ser felices, ¿no? Yo digo, bueno, también esa es una elección. Lo que sí es cierto es que venimos aquí para estar renunciando y despidiéndonos de todo. La vida es estar teniendo pérdidas todo el tiempo. Se mueren nuestros padres, se mueren y se van gentes que amamos, y cosas que en algún momento tuvimos, ya no las tuvimos después. Y en ese sentido, efectivamente, somos seres para la muerte. Es decir, somos para acabar perdiendo todo lo que tenemos. Entonces, cada minuto y cada momento de lo que sí tenemos, lo tenemos que disfrutar y gozar y agradecer profundamente. Y hay mucho más que podríamos decir y reflexionar alrededor de esta apertura a uno mismo, que yo digo, nos pone en nuestro lugar, pero al mismo tiempo nos dimensiona a valorar lo importante y lo profundo que es que haya quien nos ama y que seamos importantes para alguien. La apertura a los demás significa el darnos cuenta que nosotros somos porque los otros son. Yo estoy convencido que una de las grandes fallas o equívocos que nos han afectado como especie humana y nuestra civilización es la falsa idea de que los seres humanos somos seres autónomos y autosuficientes que primero somos y luego nos relacionamos. Hoy en día está claramente demostrado que lo humano fue posible gracias al carácter gregario de esta especie. Los seres humanos, como depredadores débiles, o cooperábamos o nos moríamos. Y lo que hizo posible ese poder, siendo relativamente débiles frente a otras especies y otros grupos, ser exitosos como especie, parte fundamentalmente del carácter gregario que posibilitó a los sapiens trabajar en conjunto para resolver su vida. Pero también por la forma particular de vinculación afectiva que se tuvo. Como dice Harari, el proceso evolutivo favoreció a una especie que pudo desarrollar lazos afectivos como los desarrollamos los seres humanos. Porque por el desarrollo y el crecimiento humano y del cachorro humano, por el crecimiento de nuestra cabeza y de nuestro cerebro, nosotros tenemos que nacer mucho antes de que nuestro desarrollo se haya completado como en otras especies. Y entonces, para ser viables, necesitamos el sostén y la crianza de nuestra madre, de nuestro padre, de los adultos que nos contienen y hacen nuestra vida viable. Y ahí se fragua el vínculo afectivo. En ese sentido, el amor, antropológicamente, el amor nos constituye a los humanos. Cuando reconocemos eso y nos damos cuenta que la vinculación y el amor no es una cuestión contingente, no es algo que podemos elegir, porque dependemos de eso. No somos autónomos y autosuficientes que primero somos y luego nos relacionamos. Somos porque nos relacionamos. Lo humano ha sido posible porque se ha constituido en esta vinculación que hace posible que cooperemos y que hace posible vínculos afectivos que nos permiten vivir. Cuando reconocemos eso, entonces, la apertura al otro no es más que reconocernos que somos porque otros están conteniendo nuestra vida. Y ahí entonces es donde se integra esta posibilidad de amar, pero de amar no solamente desde el sentimiento, sino amar como la construcción de un poder, tener una casa común en la que quepamos todas y todos. Y esto tiene que ver con honrar a nuestros ancestros, ser responsables con las generaciones que vienen, honrar y reconocer la diversidad del mundo y otras muchísimas cosas. Y finalmente, la tercera dimensión tiene que ver con la apertura al mundo, al entorno. Y es, como les decía, reconocer que estamos inmersos
en un planeta Tierra que nos contiene, que nos nutre, que nos alimenta, que es el ecosistema de ecosistemas, en donde interactuamos con muchas otras especies que hacen posible la vida y que no están ahí para que nosotros dispongamos y seamos los señores de la creación que hacemos lo que queremos. Que ese ha sido un gran error, pensar que la naturaleza y el mundo está ahí para que nosotros lo controlemos y lo dominemos. Porque eso, vean a dónde nos ha llevado. El sacarnos, yo les decía, de esta apertura y de este reconocer el mundo y reconocernos como parte del mundo, nos separó y nos puso a los seres humanos de este lado y al mundo allá, al mundo como un objeto para ser apropiado por nosotros. Esa separación, esa desvinculación, lo único que nos ha hecho es que veamos al mundo en su carácter utilitario, que está ahí para que nos aprovechemos de él. Y entonces los recursos y los seres vivos son como minerales que extraemos, y la lógica de producción es totalmente minera, de extracción en un proceso que estamos todo el tiempo alimentando, un enorme monstruo que chupa recursos y que expele desperdicios. Y ahí estamos en esa locura. Esta apertura al mundo nos lleva a decir, hello, paremos esto. Somos corresponsables de lo que está pasando en el mundo y lo único que estamos haciendo es comprometiendo la posibilidad de que el planeta siga sosteniendo la vida. Entonces, cuando vemos que la inteligencia espiritual desde este asombro y esta gratitud hace que nuestra vida sea una vida conectada, y por eso me gusta Coyohual y su concepto de vinculación, porque ahí es cuando entendemos esta interrelación. Independientemente del nombre que le pongamos y de cómo estamos integrados, correlacionados, relacionados. Y entonces, fíjense, la espiritualidad en ese sentido deja de ser una experiencia personal, íntima, autorreferencial. La espiritualidad se convierte en la forma de habitar el mundo. Se convierte en la forma de vivir y de vivir junto con los otros, para construir una casa en la que todas y todos podamos habitar. La espiritualidad se convierte, y entonces ahí es donde yo digo que eso que tienen en común creyentes y no creyentes, o creyentes en muy diversas formas de la razón de ser en el mundo y qué pasa después, etcétera, etcétera, lo que está en común es la posibilidad de tener esta apertura a uno mismo, a los demás, porque es en esa apertura a los demás que podemos experimentar la compasión y la solidaridad y la posibilidad de trabajar y de ayudarnos unos a otros. Pero en esa dimensión también es donde se construye otro elemento que para mí es fundamental en esta propuesta de inteligencia espiritual, que es la construcción de la ética del cuidado. Y esto yo lo vinculo con lo que estamos viviendo en la pandemia. La ética del cuidado significa que los referentes que atraviesan la economía, la política y los distintos niveles de la realidad es que reconocen que, o es reconocer que yo estoy aquí gracias a que los otros me cuidan. Los otros nos cuidan mucho más de lo que nosotros creemos. Por supuesto, ahora se está poniendo claro el papel de los médicos y las enfermeras, pero qué descuidado y qué negado está el papel, por ejemplo, del trabajo de las cuidadoras en la casa, ¿no? Y toda esta cuestión del trabajo doméstico y de quienes cuidan a los enfermos, y de quienes cuidan a los bebés, el trabajo de maternaje, o sea, en todos los ámbitos, los maestros. Es una dimensión que está tan negada, todo ese ámbito del cuidado. Y lo que está pasando, ¿verdad? Es lo que nos está demandando es esto, es que la economía debe dejar de estar considerando el cuidado como una externalidad y tiene que incorporarla en la lógica y se tiene que reconocer, y eso nos tendría que estar llevando a reconocer que los maestros, la gente que cuida en casa a sus ancianos o a sus enfermos, deberían tener un reconocimiento social y un apoyo económico y un respaldo del Estado y de la sociedad diferente. El gran desafío para mí de la pandemia, desde esta perspectiva de apertura, es la generalización y los criterios de verdaderamente una ética del cuidado. Entonces, bueno, pues con esto es una breve probada
No sé cómo voy de tiempo, porque la idea es que podamos también tener una charla después. Pero bueno, yo quisiera nada más entonces insistir que yo llamaría la atención sobre dos engaños que tenemos que cuidar, o básicamente tres engaños, ¿no? Ya uno lo mencioné y tiene que ver con la idea de que somos seres autónomos y autosuficientes, que primero somos y luego nos relacionamos. Tenemos que superar esa idea de la autosuficiencia humana o a nivel individual. Tenemos que reconocer, y yo por eso digo que la inteligencia espiritual nos pone en esa dimensión, que somos gracias a que los otros nos están cuidando. El otro tiene que ver con el engaño de la supremacía humana, en términos de que estamos en la cúspide de la pirámide y que el resto del mundo, incluso los otros, están ahí para que nosotros nos sirvamos de ellos, ¿no? Hay dos novelas y luego películas que para mí son así como emblemáticas y paradigmáticas de esta manera de pensar en el mundo. Finales del siglo XIX, hubo dos novelas que tuvieron un gran impacto. Uno era Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, que por cierto fue una historia que a mí de niño me fascinaba enormemente. Pero después cuando me di cuenta y pude ver las implicaciones que tenía, dije, recorcholis, esto es un engaño. Nos crea la falsa ilusión de que los seres humanos a nivel individual somos capaces de construirnos un mundo para poder sobrevivir, ¿no? Es como, oye, a mí si me ponen en una isla yo me muero al día siguiente, o cualquiera de nosotros. O sea, es esta idea de este superhombre que es capaz solito de, o sea, lo único que reforzó fue esto que después el siglo XX viviría y explotaría tanto, que es la idea de la individualidad y de que tú solito, tú lo logras, la competencia, etc. La otra es Moby Dick. La idea de que la naturaleza con toda su ferocidad y su fuerza está ahí para ser dominada por el ser humano y que la razón de nuestra existencia es controlar esa naturaleza. Y ahí estamos, controlando una naturaleza, le estamos dando en la torre y con eso le estamos dando en la torre en nuestra vida. Entonces, en ese sentido, esos dos peligros, la falsa idea de nuestra autonomía y autosuficiencia, la idea de esta supremacía humana, tiene un eslabón que las une, que es la soberbia de la razón. Y para mí, entonces, la inteligencia espiritual es el antídoto contra la soberbia de la razón. Porque la soberbia de la razón nos desconecta del mundo. Pensamos que la razón nos permite entender, leer y reescribir el mundo, y en realidad lo que yo veo es que la razón nos desconecta. Cuando nuestra razón está desintegrada de nuestra dimensión emocional y de nuestra dimensión espiritual. El desafío, entonces, yo creo, es trabajar, y creo que esta pandemia que estamos viviendo es una gran sacudida y una gran confrontación para decir que es el momento de integrar. Es el momento de partir y reconocer ese cáliz que es la inteligencia sentiente, de esa flor en donde están lo racional, lo emocional y lo espiritual, o deben estar integrados y en armonía. Entonces, por ahí van mis reflexiones, Ana, todos los demás, en torno a esto de la inteligencia espiritual y las posibilidades que tiene y por qué creo que los adultos debemos trabajar en cultivar la inteligencia espiritual en nuestros hijos, en nuestros alumnos, dejar, digamos, de pensar que lo espiritual es algo que tiene que ver para el ámbito privado de la casa, donde no, lo espiritual es político, lo espiritual tiene implicaciones a nivel de la sociedad, porque lo espiritual alimenta o debe alimentar esta ética del cuidado. Entonces, bueno, habría mucho más que decir. Habíamos quedado con Ana, que daría esta charla más o menos hasta esta hora, para que después ella tiene un par de preguntas y después se va a ver, intento que ya está, debe estar un chat por ahí funcionando, para que ustedes puedan hacer sus comentarios y sus preguntas, y el resto de este ejercicio pues sea mucho más un diálogo que solo el monólogo del de la voz. Gracias, Ana. Rafa. Gracias. A mí este tema verdaderamente me apasiona. Y para mí también ha resultado como todo un dilema de cómo no continuar en estas separaciones, creyendo que está separado cuando es una cuestión única, pero cómo lo desintegramos y lo volvemos a integrar, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿cómo
¿Cómo eliges, cómo puede elegir alguien la esperanza cuando se ha golpeado tanto el espíritu? De repente, justo la esperanza es como un poco lo que va mermando, ¿no? Esta parte del espíritu. Pues, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo vives tú? Y por otro lado, decirles a todos los que quieran preguntar, pues igual ir poniendo ahí sus preguntas en el chat. Mira, yo decía al principio que la esperanza para mí es una elección y que, lo vuelvo a decir, los datos de la realidad me llevan inevitablemente al pesimismo. Sin embargo, elijo la esperanza porque, en primer lugar, a mí me ayuda, y bueno, la verdad es que en este sentido yo estoy proponiendo lo de la inteligencia espiritual como una plataforma muy amplia en donde la gente pueda encontrar y desarrollar su propia, y sobre todo dialogando con sus propias comunidades, no a nivel individual, sino yo veo la inteligencia espiritual como una base desde la cual podamos generar una conversación quienes pensamos de distinta manera, tengamos distintas creencias, religiones, ideas del mundo, del futuro, de la muerte, lo que sea, como para decir, bueno, ¿cuál es el común denominador que nos tiene que hermanar en la construcción de esta casa común en la que quepamos todos? Y en ese sentido, entonces, yo veo la historia de la humanidad y de los seres humanos, y yo veo una historia plagada de catástrofes y de epidemias, y de, ¿no? Es decir, desde la Biblia, las famosas plagas y las epidemias. A mí me impactó mucho cuando no he tenido tiempo de volver a leer la peste de Camus, tengo muchas ganas, pero cuando la leí hace muchos años me impactó tanto. Las guerras, en fin, si nosotros vemos que, digamos, en realidad nosotros hemos sido una generación bastante beneficiada o bastante privilegiada. Si nos vamos para atrás y pensamos la gente que ha vivido las guerras, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, o todavía recientemente la gente, las broncas, los palestinos en Israel, la Siria. Es decir, yo creo que lo que pasa, o lo que yo he visto, es que pertenecemos a una generación muy apapachada, muy apoltronada. Y entonces, obviamente, este tipo de cosas pues, nos mueve y nos sacude mucho. Al principio de la pandemia leí algo que me gustó muchísimo, que decía que en realidad lo que nos estaba pasando y ese estado de conmoción que teníamos, tenía que ver con una sobredosis de realidad. Porque normalmente nuestra vida, antes del COVID y antes de vivir calamidades, vivimos como una especie de anestesia o con una serie de mediaciones que amortiguan la brutalidad de la realidad. Y que cuando esas mediaciones hacen, es como cuando tenemos una herida que tenemos así a flor de piel, la herida y nos duele muchísimo, la realidad nos rebasa y entonces esa sobredosis de realidad es abrumadora, porque la realidad es abrumadora. Porque para muchísima gente la vida es muy dura y muy difícil, porque mucha gente vive en condiciones muy extremas. Cuando yo pienso eso y veo lo afortunado que soy, no puedo no tener esperanza. No me puedo dar el lujo de azotarme y decir, ay, qué barbaridad, ya se me lo cargó pinfas esto. No, yo creo que al contrario, es como decir, es que tenemos la oportunidad de construir la vida que queremos. Es que también yo creo que cuando nos damos cuenta que nosotros construimos nuestra vida, pero más aún cuando nos damos cuenta que nosotros construimos nuestra vida no solo, lo construimos con otros y con otras, del tamaño que sea nuestra comunidad. Por eso hay que trabajar en construir comunidad, por eso hay que trabajar en construir vínculos, porque eso nos permite trabajar juntos. A mí me gusta muchísimo el concepto del tequio, de las comunidades del sur de México, que es esa posibilidad de trabajar juntos. Para mí es una de las muestras más claras de cómo trabajamos juntos en la construcción de la casa común. Entonces, precisamente eso es lo que me da la esperanza. Ver muchas experiencias de construcción de la casa común y por otro lado, reconocer lo que a mí me alimenta el estar construyendo esto con los otros. No es una respuesta mágica, pero insisto, creo que sí es una elección. Como es una elección estar bien, como es una elección no dejar que las adversidades nos arrastren,
Mucha gente no tiene los recursos para hacerlos y hay que ayudarlos también. Hay mucha gente que necesita que nos dejemos de azotar en nuestras propias calamidades para poder ayudarlos a salir de sus calamidades. Y mira, eso nos levanta a todos. Son realmente shots energetizantes. No sé si te respondo, pero por ahí va, por ahí la veo. Gracias, Rafa. Coincido mucho, coincido mucho. Y hoy en la mañana estábamos con un grupo de personas que organizamos un foro y justo estábamos hablando de hacer comunidad y varias personas, y lo he vivido ya muchas veces preguntando, pero yo no sé cómo ser esto de comunidad, porque no tengo una experiencia de eso. Entonces me parece que unir estos elementos de los cuales estabas hablando, del bien común, que también es un concepto a veces difícil de entender, y yo lo digo mucho como el bien común te incluye a ti. O sea, no veas como el bien común algo ajeno a ti. O sea, tú eres parte del bien común. Porque si no se ve como ayudo a otros, ¿no? Pero no lo veo como yo soy parte de eso que tú hablabas, de como el cuidado del planeta, el cuidado de la casa. O sea, me incluye. Me gustaría preguntarte por ahí un poco, Es que, que, que me sí, parece que es un elemento como muy, muy clave, ¿no? sí, mira, yo insisto en esta idea de parte de la soberbia de la razón y de, bueno, habría mucho que platicar de esto, pero para mí la principal consecuencia negativa de la soberbia de la razón y también del engaño en la supremacía humana tiene que ver con esta idea del desdoblamiento del sujeto-objeto, ¿no? Es decir, esta idea de que nosotros somos los sujetos del conocimiento y que el mundo está allá para ser conocido, para ser absorbido, nos sacó del mundo, nos puso en yo soy el sujeto y todo lo demás es el objeto de mi comprensión, de mi aprehensión, de mi análisis, de mi intervención, de mi cosificación, de mi aprovechamiento. Y entonces tenemos que cambiar la perspectiva. En el momento en que dejemos de vernos nosotros como el sujeto y el objeto del mundo allá, y nos reconocemos dentro del mundo, nuestra perspectiva cambia. Porque entonces el mundo y los otros no están ahí para ser el objeto de mi conocimiento, de mi aprehensión y de mi utilización, sino que yo soy parte de ese mundo que me constituye, en el que todos nos constituimos como una posibilidad de vida. Entonces, obviamente no hay recetas. El otro gran problema es que los habitantes de las ciudades nos hemos desvinculado de los ciclos de la producción del alimento, de los ciclos lunares, de los ciclos es decir, esta dimensión de ciclos de la vida, de lo que significa preparar la tierra, bueno, antes, guardar las semillas que voy a utilizar para la sembrar, preparar la tierra, sembrar, cuidar, cosechar. O sea, todo este desprendernos de los ciclos naturales y de los procesos de producir nuestro alimento nos ha hecho mucho daño a los urbanitas. El que no seamos responsables de la producción de nuestro alimento nos desvincula de una manera profunda del mundo y entonces nos cuesta mucho trabajo porque además también hemos perdido nuestra tribu, hemos perdido nuestra comunidad. Y entonces esos lazos, ¿dónde están? Están en cierto punto en ciertos ámbitos familiares. Pero si no recuperamos ese sentido comunitario, y no hay fórmulas, pero yo veo en México nuestras comunidades en Oaxaca, en el sureste, en muchos lados. Acá yo cuando lo veo con los huirráricas, los llamados huicholes, tenemos mucho que aprender de ellos. Porque ese sentido comunitario realmente los salva y los protege y les posibilita enfrentar situaciones sumamente adversas. Entonces, no hay recetas, pero yo creo que en eso también la inteligencia espiritual es una inspiración y una guía. No Ay, qué sé, rico. así lo veo. Sí, 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 yo también lo veo y Coyohuali por eso le ha apostado tanto como en construirnos en círculo, como una red más. Y bueno, entre las mujeres, pues todo este concepto de la sororidad, ¿no? Y me gustaría nada más como para preguntarte, porque veo que hay muchas preguntas, ahorita dar la voz a estas preguntas que están y a que la gente que quiera abrir también su micrófono y poder escuchar sus preguntas en viva voz. Hablábamos el otro día que compartíamos tú y yo un poco de este cuidado, de esta mirada, de esta siembra, de esta paciencia, de esta ser comunidad, de esta recuperación en el mundo de la energía femenina
como dejando un poquito de lado, o sea, no quitándola, pero esta parte de la racionalidad que corresponde más a esta parte de esta energía masculina, que todos tenemos ambas, ¿no? Que no tiene que ver con hombre o mujer, sino tiene que ver con diferentes visiones y formas de conectarnos, ¿no? Entonces, y que se conecta también con toda esta parte de la inteligencia espiritual. Sí, yo creo que entre las muchas escisiones negativas que hemos vivido como especie humana y como civilización, es esto, ¿no? Pretender que la energía femenina está en un lado y la masculina en la otro, porque además ahí hay un gran engaño. Se hizo una correlación con esta división artificial y totalmente engañosa de las diferencias de los géneros, ¿no? Y entonces los hombres somos racionales, fríos, pensadores, porque además nosotros tenemos que preocuparnos para poder matar al mamut, para poder llevarla, porque somos los constructores, los proveedores, mientras que la mujer está en su casa cuidando a la cría y entonces lo emocional tiene que ver con ellos. Yo personalmente ya no uso el concepto de energía masculina y energía femenina. En ese sentido, yo creo que todos los seres humanos, que todos los seres humanos tendríamos que vivir al margen de estas divisiones una energía que nos conecta en la dimensión del cuidado, de la ternura, del cariño, de la sensibilidad, y por otro lado una energía que nos conecte con trabajar en los desafíos colectivos, con crear condiciones de hábitat y de relación con los recursos y con los servicios de los ecosistemas de una manera mucho más integrada. Yo sí, les platico y les puedo decir, durante mucho tiempo hice explícito de poder decir, mi desafío es recuperar y desarrollar mi energía femenina. Pero luego me di cuenta que eso que yo consideraba que era mi energía femenina no es ni femenina ni masculina, es la dimensión humana que yo como Rafael tengo, como la tiene Isabel, mi esposa, como lo tiene Raquel, mi hija, como lo tenemos todos los seres humanos, que tenemos que superar esta escisión y que tenemos que ser capaces de desarrollar todas esas dimensiones y desde entonces reconocer que, por ejemplo, la ternura es uno de los aspectos que más nos rescata a los hombres, a los que se nos dijo que no pensáramos, nos rescata de la propia agresión que tenemos hacia nosotros mismos y a los demás. El desarrollo de esta posibilidad, porque vivimos un mundo violento y en ese sentido un mundo violento creado por esta idea de que lo masculino es violento. Pero yo creo que tenemos que superar eso y yo aspiro a que superemos eso y al menos yo reivindico el que la energía masculina y la energía femenina, si así le queremos llamar, se conviertan en algo que todos podamos disfrutar y vivir y desarrollar. Sobre todo urge, porque yo insisto, esta ética del cuidado necesitamos que la gente que toma las grandes decisiones en términos de políticas públicas, instrumentos económicos, etcétera, 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 incorporen realmente esta dimensión de la ternura y del cuidado, porque si no seguimos construyendo condiciones que nos están destruyendo. Gracias, Rafa. Te voy a hacer como varias de las preguntas que tenemos aquí en el chat, a ver tú cómo las vas organizando. Dice, okay. Te toca esa chamba. Teresa Carbo, ¿relaciona usted la inteligencia espiritual con la obra de Gregory Bateson? Y luego Sofía García, la deconstrucción que estamos viviendo es muy compleja. ¿Cómo logramos hacer esta transición hacia una sociedad bajo estos principios de inteligencia espiritual en el contexto que estamos viviendo? Bueno, gracias, Sofía. Hola. Pues mira, yo lo que diría es que, bueno, no hay respuestas fáciles en estos temas ni fórmulas, pero a mí me parece que una transición parte fundamentalmente de reconstruir el tejido y los vínculos y esta idea, cualquiera que sea la forma que pueda tomar, de recuperar la dimensión comunitaria. Algo que creo que tenemos que poder desarrollar mucho más es que nadie se siente sola o se sienta solo. O sea, y más ahora en tiempos del COVID, ¿no? Necesitamos poder tomar como el compromiso colectivo de que no haya nadie que no quiera vivir o que esté
viviendo una vida desolada y abandonada. Y en ese sentido, recuperar esta posibilidad de diálogo, hablemoslo. O sea, yo creo que tenemos que hablar de estos temas. Tenemos que poder reflexionar en conjunto. Va a ser muy difícil que podamos encontrar formas de transformación si no lo hablamos. Por eso, qué padre que se está dando esta oportunidad necesitamos crear estos espacios para que podamos incluso plantear nuestras dudas, nuestras dificultades. Cuando tenemos espacios para compartir nuestras búsquedas, nuestras preguntas, nuestros titubeos, nuestros balbuceos, vamos encontrando formas, ¿no? Eso es lo que yo he encontrado. Es decir, nada de lo que yo pienso he llegado solo a esas conclusiones. No solamente, por supuesto, las lecturas, pero sobre todo el diálogo con otras y otros, es lo que a mí me ha permitido ir encontrando, primero, empezar a hacer preguntas más inteligentes que las que suelo hacer yo solo cuando no son en diálogos, y cuando hago preguntas me ayudan los demás a hacer preguntas más inteligentes, creo que puedo encontrar también, o podemos encontrar juntos mejores respuestas, ¿no? Creo que lo que tenemos que romper es la idea de que es un ejercicio individual, que esta deconstrucción se puede dar cada una o cada uno de nosotros aislados, y que tiene que ser un proceso colectivo de búsqueda y de intercambio y de diálogo. Digo, y sin pretender dar una respuesta definitiva a esta pregunta tan complicada, Sofi, pero que creo que tenemos que seguirle dando vueltas, ¿no? Esta pregunta, Rafa, me parece interesante, que dice de Ale Cruz. ¿Cómo puedo empezar a integrar la inteligencia espiritual cuando he vivido tanto tiempo siguiendo la línea de la racionalidad o de la razón? Es muy importante. Pues mira, yo creo que sin duda el silencio interior nos ayuda mucho. Yo creo que, bueno, sin duda hay muchísimos recursos ahora para que nos enseñan a meditar, pero yo diría, el primer gran desafío es darnos la oportunidad de ponernos un rato en silencio en nuestra propia cabeza. El gran problema de la ración o la inteligencia racional es que no se calla. La razón es habla, piensa, no deja de estarle dando vueltas a las cosas, tiene un diálogo, un monólogo todo el tiempo intenso. Yo creo que una primera cosa importante es empezar como a poner en silencio esa parte, a darnos la oportunidad de tener momentos de serenidad. Y en eso pues ayuda, o sea, hay muchos recursos ahora, la meditación, la yoga, hay muchas cosas, por supuesto, o hay otros métodos, o sea, cada quien caminar. Es decir, una primera parte yo creo es como poder poner en silencio y recuperar nuestra capacidad sentiente. Es decir, cuando podemos empezar como a conectarnos más, y aquí necesariamente no puedo dejar de vincularlo a la parte de la inteligencia emocional. Es decir, no vamos a lograrlo si no también ponemos en juego y desarrollamos nuestra inteligencia emocional, ¿no? Es decir, el desafío es grande porque es también poder trabajar simultáneamente estas dimensiones, la emocional y lo espiritual, para que lo racional pueda irse atemperando y pueda empezar también a aprender a convivir. El problema de lo racional es que es muy autorreferenciado, es muy egocéntrica. La razón suele ser muy presumida, muy autosuficiente, ¿no? Se alía con esta parte nuestra digamos, de esta soberbia. Entonces yo creo que tenemos que empezar a que se le bajen los humos a la razón y darle mucho más oportunidad a esta dimensión sintiente, ¿no? Y recuperar para mí el sentido de la dimensión de que en realidad no pensamos, sino sentipensamos. Lo que tenemos que hacer es dejar de acallar ese sentir, ¿no? Por ahí la veo. Y ciertamente no es fácil, pero pues también hay que dialogarlo con otros y ver cómo juntos lo podemos ir haciendo. Gracias, Rafa. Voy a leer 2 mensajitos que más que preguntas son mensajes, y luego me gustaría, si alguien tiene una pregunta, como levantar la mano y escuchar un poco las voces. Dice, no soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y justo porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. Creo que está padre. Está padre. Sí, qué bonito. Como renunciar a esta idea de que
solo alguien va a cambiar, sino que nos necesitamos todos, ¿no? Claro. Y luego aquí alguien, Blanca Guerrero, creo que hoy en día en general y cotidianamente el asombro está más depositado en lo tecnológico que en lo humano. Y más allá de lo humano, empezando por el planeta Tierra. Y como consecuencia la gratitud, si es que es así, se enfoca hacia el objeto. Terminamos dando gracias al aparato, a la herramienta. ¿Cómo piensas que se podría redireccionar esto? Eh, Tienes toda la razón, es decir, es que aquí yo lo que veo otra vez es un asombro mucho desde la soberbia de la razón, ¿no? O sea, la idea de la supremacía humana, es decir, esta idea de decir, oh, qué cosas tan magníficas somos capaces de crear los seres humanos, ¿no? O sea, la tecnología que nos puede llevar, o lanzar un cohete que nos lleve. Sin duda es fascinante, sin duda la capacidad creadora de los seres humanos, creativa y de desarrollo, es muy importante, ¿no? Pero en ese sentido, Edgar Morin dice algo que a mí me gusta mucho, y dice que el problema de la técnica es que es muy prosaica. Y él hace un juego entre la prosa y la poesía. Prosaica viene de prosa. Dice, el problema es que la técnica es prosaica. Y entonces estamos dejando de fuera la poesía. Necesitamos mucho más poesía que prosa. El mundo es demasiado prosaico. La tecnología está siendo demasiado prosaica. La tecnología es un barreno que va, ¿no? Como perforando la roca, pero va sola y se va por su cuenta. Entonces, lo que tenemos que recuperar es de esta prosa la dimensión poética, y esa dimensión poética, entonces es a la que le puede dar la tecnología un sentido distinto. Un sentido no de apropiación del mundo, sino de recreación del mundo, pero pensando y teniendo siempre en el centro el asegurar que se mantenga la integridad de la casa común. De la casa común en la que podamos caber todas y todos y podamos vivir y tener condiciones de vida todas y todos, porque si no, ¿de qué sirve tanta tecnología? ¿De qué sirve que podamos llegar a la luna? ¿De qué sirve que podamos desarrollar robots? ¿De qué sirve que podamos tener autos que corren a tanta velocidad? Si no todos estamos pudiendo disfrutar las maravillas de la vida. Entonces, lo que creo es que tenemos que cambiar el eje y sin duda dejar de admirarnos tanto de lo que somos capaces de hacer, porque entonces tendríamos que pensar también en asombrarnos del daño que somos capaces de hacer. Se nos olvida la dimensión que una tecnología tan prosaica puede provocar. Entonces, yo creo que sí, necesitamos darle mucho más poesía a la vida y en ese sentido generar mucho más esta sensibilidad, esta intuición, esta posibilidad de darle al sentir su dimensión para poder entonces vivir de una manera mucho más integrada. El problema es que estamos escindidos entre nosotros y el mundo, y dentro de nosotros mismos estamos escindidos entre nuestra razón, nuestra emoción y nuestra dimensión espiritual. Integrar es el gran desafío, creo yo. Regresar a modelos mucho más orgánicos, mucho más sistémicos, mucho más holísticos, donde logremos este equilibrio y esta armonía de elementos. Qué bueno que tenemos la tecnología, pero el gran desafío ahora es que la utilicemos para tener en condiciones vivibles y habitables nuestra casa común y no estarle dando en la torre como le estamos dando. Nos estamos acabando el planeta, literalmente. Estamos comprometiendo la viabilidad de la vida humana y eso no se vale. Eso es ser terriblemente irresponsables, terriblemente injustos y terriblemente egoístas. Ay, sí, así es. Rafa, te voy a leer un último comentario y luego me gustaría como que la persona que quiera comentar algo, si ahorita Pedro te doy la palabra, para escucharnos un poco, porque no nos queda mucho tiempo. Entonces me gustaría un poco escuchar las voces. Nada más, muchas Oye, gracias. Sí. Una pregunta técnica y disculpa que aprovecho. Todos estos comentarios, luego hay Yo te forma. los guardo. Yo te los Perfecto, guardo. Sí, gracias. yo te los voy a guardar. Sí. Ok, Muchas muy gracias. bien, pues me encantará oír a otras voces también, además de leerlas. Sí. Sí, y a quienes no alcancemos, igual pueden comentar algo en el chat y yo con mucho gusto te los voy a guardar y te los voy a enviar. Muchas Gracias. gracias. Valiosísima información. Definitivamente siento ese peso de la razón soberbia y empiezo a perder el sentir. Muchas gracias de verdad. Y bueno, hay más comentarios, pero te los voy a hacer llegar.
Entonces, Pedro, si quieres abrir tu micrófono y si alguien más quiere compartir o reflexionar algo en voz alta, para que abran su micrófono. Pedro. Y, Rafael, muchas gracias por la charla sumamente gratificante. Yo creo que todos estamos muy agradecidos contigo con esta reflexión. A mí me lleva muchos pensamientos que puedo integrar. Tengo una pregunta muy concreta que me hizo pensar mucho al principio. Coincido plenamente con lo que tú dices respecto a la razón, este imperio de la razón que nos ha inhibido mucho en nuestra vida espiritual, ¿no? La inteligencia espiritual. En esta triada que tú mencionas entre la inteligencia, la racionalidad y la inteligencia espiritual, tú dices exaltar la razón. Mi pregunta es, exaltar la razón, al igual que la emoción, inhibe la inteligencia espiritual. Es decir, en este complemento de las tres cosas que tú mencionas, esta triada, mi pregunta es si también cuando exaltamos demasiado la emoción, también inhibimos la inteligencia espiritual, igual que cuando exaltamos la razón, en este imperio que tú mencionas. Bueno, lo que pasa es que sí, yo creo que también tiene que ver con entender, digamos, y no digamos, idealizar la parte de la emoción. Porque yo te podría decir que la envidia, la ira, y hay otras emociones que, por supuesto, eventualmente no solamente nos pueden hacer mucho daño, ¿no? De alguna manera, cierta manera de vivir la tristeza y demás, sino que también nos pueden llevar a hacer mucho daño a los demás, ¿no? Yo creo que algo importante, y eso está vinculado, como yo entiendo, la inteligencia emocional, es precisamente la posibilidad de hacernos cargo de nuestras emociones. El problema es que el que no desarrolla su inteligencia emocional también tiene emociones, pero esas emociones son un masacote de cosas que lo pueden incluso llevar a estados de autodestrucción y destrucción hacia otros, ¿no? Entonces yo creo que no es la emoción per se, es como en cierto sentido no es la razón per se, es también cómo la cultivamos y cómo la desarrollamos. A mí me parece que el desarrollo de la inteligencia racional es algo fundamental y algo fascinante en el sentido que nos lleve y nos permita, por ejemplo, algo que para mí es fascinante, es poder entender todo el pensamiento ideológico matemática y lo que hay detrás de eso. Pues eso nos lo posibilita la inteligencia racional y está ligada a la música, y ahí la música está conectada con lo emocional y con lo espiritual. Por eso yo digo que son hasta cierto punto divisiones artificiales, o digamos, esta división entre lo racional, lo emocional y lo espiritual es una división analítica. Yo les decía, en realidad es una inteligencia. La cuestión es cómo están desarrollados, armonizados sus componentes y sus elementos. Y creo otra vez que en la medida que logremos trabajar esta integración y este desarrollo de estas tres dimensiones, lograremos entonces vidas mucho más plenas, vidas mucho más conectadas, mucho más vinculados entre nosotros y hacia el mundo, ¿no? Entonces, creo que tu pregunta me lleva como a insistir en esta parte, ¿no? Gracias, Rafael. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Si quieren, levanten la mano o abran su O no tiene que ser pregunta, se vale también que alguien pueda dar su opinión, sus comentarios, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué nos evoca esta charla? Estas manitas es que gente que está levantando la mano. Ah, sí, perdón. Es que estoy un poco... Gabriela Tazón, perdón. Ah, ellas son aplausos. A ver. Gracias. Perdón. No era levantar la También mano. Rubén son aplausos. Sí, era una aplauso. Rubén sí quiere hablar. Entonces, ahorita si quieres, entonces Gabriela y luego Rubén. Pues si me permites, Rafa, una pregunta que yo coincido contigo que el desarrollo de esta emoción que es tan sensible y que ha estado como casi especie en extinción, que es la ternura, si nos puedes dar tu visión, ¿cómo la ternura nos acompaña al desarrollo de esa
dimensión espiritual más global. Mira, reflexionando alrededor de la ternura, yo tengo una teoría, y no está así, o sea, de esas conclusiones a las que uno llega, y bueno, de alguna manera sí, seguramente he leído autores que me la han inspirado, o sea que no es mi idea, pero bueno. Y es que para mí la ternura es una especie de recordatorio de cuando vivimos el cuidado de otras personas. ¿Por qué nos conmueve tanto ver la relación de cualquier madre con su cría de cualquier especie, ¿no? Esa relación que tienen los animales entre sí. ¿Por qué nos conmueve tanto el bebé? O sea, y yo digo, es que en realidad la ternura es la memoria que tenemos registrada en nuestro cuerpo de cuando fuimos cuidados, apapachados, contenidos, cuando necesitamos, cuando tuvimos momentos de necesidad de ser apapachados, contenidos y cuidados. Entonces, la ternura es la memoria en nuestro cuerpo del que hemos sido amados y cuidados por otras personas. Y eso nos conmueve mucho, ¿no? Entonces, para mí, es la posibilidad de decir, sí, es cierto, yo estoy aquí porque otros me han cuidado. Y esa sensación de poder cuidar a otros y de poder apapachar a otros no es más que completar ese ciclo de recibir y de dar. Y entonces por eso la ternura de verdad es una recuperación. Yo siempre he dicho, y también cuando digo esto la gente me ve con cara de fuad, la ternura también es política, porque es la posibilidad también de recuperar cómo nos relacionamos en el barrio, en la ciudad, en la comuna, y cómo logramos revertir los procesos de violencia y los procesos de egoísmo, los procesos de exclusión. A lo mejor lo estoy estirando demasiado, pero al final de cuentas es ese sentimiento que nos lleva a hacernos cargo las unos de los otros, los unos de las otras y de cuidarnos. Porque además es uno de los sentimientos más bellos. Yo digo que los dos opuestos más terribles son la envidia y la ternura. Porque la envidia nos aleja, nos amarga, y en cambio la ternura nos acerca y nos da la posibilidad. O sea, es una de las emociones más gratificantes y hermosas. Por eso, qué triste que en el modelo de masculinidad vigente a los hombres se les niegue la ternura. Es un gran drama. Luego por eso somos tan violentos y tan brutos. No sé, por ahí, Gaby. Gracias. Me encanta este concepto de la ternura. Ahora, Rubén, si quieres tú tomar la palabra y después Santiago y luego Matías. Gracias. También, bueno, agradecer mucho esta conferencia. Me parece que funciona como un abono para la esperanza que estamos cultivando. Y bueno, llega en muy buen momento. A mí me gustó y me llamó mucho la atención esto que habla sobre lo espiritual es político. En un momento y en un mundo donde lo político también está muy desprestigiado, digamos que ha estado subordinado a esta soberbia de la razón, que conlleva prácticas de corrupción, todo esto que tanto daño ha hecho, pero me parece que sí es necesario reivindicar lo político, y justo como lo planteas desde lo espiritual, sobre todo cuando pensamos en formar comunidades. ¿Sí? Si bien lo político ha tenido este auge, también sustentado como en una política o en un derecho de los derechos individuales. Me parece que es necesario también pensarlo como una cuestión de derechos comunitarios, derechos colectivos. No sé si puedes hablar un poco más de las implicaciones que tiene asumir como personas y como miembros de una comunidad esta cuestión de lo espiritual como político. Pues sí, fíjate que lo que pasa es que desafortunadamente es de los conceptos que se ha pervertido, ¿no? La práctica ha pervertido la palabra y el concepto de política. Y bueno, pues yo no puedo renunciar a mi deformación profesional. Y lo que pasa es que yo lo veo desde la perspectiva de la recuperación de la etimología de la palabra. Política viene de la palabra polis, ¿no? Y los griegos desarrollaron esta idea de la polis como la ciudad, pero la ciudad no como la urbe moderna, sino como el espacio donde compartimos y vivimos y nos reunimos para tratar los asuntos públicos, ¿no? Entonces, para mí la política es eso. La política es
la recuperación del ágora, del espacio en el que nos reunimos los habitantes para resolver nuestros problemas comunes y discutir sobre nuestro futuro. Esa es la verdadera, la etimología de la palabra política, viene de la polis, del espacio en el que nos congregamos para decidir cómo vamos a vivir juntos, ¿no? Donde tenemos que resolver esta pregunta que nos hizo Alain Touraine en el final del siglo pasado, es decir, ¿podremos vivir juntos? Ahora el gran desafío de la humanidad es eso, ¿podremos vivir juntos estando tan separados, pensando tan distinto? La mitad de la población está a favor de una cosa y la mitad a favor de otro, todo polarizado, todo lo que vivimos, todas estas confrontaciones diferentes. La pregunta sigue siendo, ¿podemos vivir juntos? ¿Cómo vivimos juntos? Esa es la política. El sentarnos a discutir y a decidir cómo podemos vivir juntos. Y no lo vamos a poder hacer en estos contextos si no recuperamos esta dimensión espiritual así, vista de esta manera, que es lo espiritual, es lo que nos conecta con lo más profundamente humano que somos y que tenemos. Y una de las cosas más profundamente humanas que somos y que tenemos es que somos gregarios y que somos gracias a los otros que están ahí para resolvernos y hacer nuestra vida. Entonces, en ese sentido, esto por supuesto que tiene que permear todos los ámbitos, ¿no? Para mí la inteligencia espiritual nos remite a una noción de lo espiritual que no se queda en el ámbito individual, personal, intimista, sino que trasciende porque se sitúa en el ámbito de cómo nos relacionamos. Por ahí la veo, Rubén, y insisto, no pretendo tener respuestas concluyentes en nada de esto, y me da mucho gusto que me den el privilegio de poder compartir con ustedes esto que siguen siendo las búsquedas, las preguntas que yo me hago y que me fascina poder contestar junto con otros. Gracias, gracias. Tenemos dos manos levantadas más, Rafa, es Santiago Machado y Matías González Franco, que me imagino que es tu hijo. No, es casi mi hijo, es mi sobrino, pero es como si fuera mi hijo. Entonces le doy la palabra a Santiago y ya me estaba yo emocionando de pensar que ya lo iba a volver a ver, y entonces luego a Matías. Santiago, ¿quieres tomar la palabra? Vale, buenas noches. Muchas gracias, Rafa, por compartir esta charla con todos nosotros. Justo me resuena, ¿no? No quiero decir que me hace sentido, que me hace pensar que es correcto. ¿Sí? Me resuena mucho el hecho de que menciones que esto no es ninguna casualidad, ¿no? De que efectivamente estamos aquí y no es coincidencia, ¿no? Porque eso determina, pues, que servimos más allá, no solamente a la especie, sino a la vida misma, ¿no? Y vida misma en todas sus expresiones. Y todo esto que compartes me parece que es interesante porque la espiritualidad puede ser un muy buen vehículo para emprender un viaje de reconexión, ¿no? Así lo veo yo. Es un sendero, un viaje de reconexión con nosotros, o sea, incluso personal, intrapersonal, con aquellos que están alrededor y con todo aquello que está vivo, ¿no? O sea, eso me hace mucho sentido, que lo que tenemos que ir reconstruyendo son estos principios que nos permitan reconectarnos no solo con otros, ¿no? O con los humanos, sino con la vida misma, ¿no? Porque es eso, la vida misma pues tiene, digamos, es regenerativa, ¿no? O sea, aquello que crea vida por sí mismo. Esa es la definición de vida, por supuesto. Y eso me parece fundamental, ¿no? Yo creo que ese es un eslabón bien interesante para emprender este camino juntos, ¿no? Porque efectivamente no es solamente la razón, no es solamente lo emocional, sino algo que nos permita pensar que va más allá de lo que, o sea, servimos a algo más, ¿no? Claro. Algo más arriba que nosotros mismos, ¿no? O que nosotros como especie. Así es. Y eso me hace, digo, me da mucha esperanza. Ya, pues gracias, Santiago. Sí, y pues porque defines, me gusta, digamos, sintetizas, defines muy bien un poco esta idea de qué significa salir del modo acostumbrado, ¿no? El modo acostumbrado no nos permite ver esa dimensión, ¿no? El modo acostumbrado nos hace ver
todo, pues así, como algo conocido, algo que está, algo tan familiar, que se nos olvida cuán grande y cuán maravilloso es, ¿no? Entonces sí, esa conexión con la vida que es padrísimo porque crea este arco, que es una conexión desde con nosotros mismos, con los demás, con las demás especies, con los ecosistemas, con el planeta, ¿no? Con la energía del sol y lo que posibilita que el sol esté ahí donde está. Y, entonces, esto no se acaba, es una maravilla, ¿no? Y nosotros somos testigos, así en nuestra pequeñez y somos tan prescindibles y sin embargo somos invitados VIP de esta fiesta. Que no lo valoremos y no lo agradecemos cada día es que estamos... Perdón. Gracias, Santiago. Bueno, vamos a casi ir cerrando con tu participación, Matías. Nada más voy a leer aquí un texto que Salvador Romero escribió. Maravillosa exposición, es esencial tocar estos temas en estos tiempos y pienso que es muy necesario regresar hasta alcanzar una inteligencia que sea mucho más sentiente que racional, pues ella nos muestra el valor y el sentido real de las cosas en su esencia, mucho más allá de la percepción racional. Esto lleva al hombre también a conectarse mucho más con la empatía humana y a crear conexiones solidarias más fuertes. Muchas gracias y buenas noches a todas, a todos. Gracias, Salvador. Y bueno, Rafael anotó sus datos por si hay varios que preguntan dónde pueden saber más de ti. Ahí están en el chat, Rafael los puso. Yo no puse nada, gracias a quien los puso. Yo creo que Isabel te ayudó, o Raquel González Franco. Ah, gracias, Raquel. Sí, pues, por favor, miren, ya tengo un muro en Facebook, se llama Inteligencia Espiritual. Hay otras muchas. Guíense, es la que tiene una florecita en un fondo azul. Esa es mi página de Facebook, ahí estoy, para que podamos seguir en estos diálogos. Ya me tenías impresionada, porque yo dije, ¿en qué momento hizo esto? Pero bueno, ya. No. Ya sí, todavía estoy tratando de desarrollar mi capacidad multitask, pero todavía no se me da mucho. Ok, dice, hace ya varios años escuché un manifiesto de un colectivo que se llama La Pocha Nostra sobre la ternura. Le nombran ternura radical. Es el único referente que tengo sobre la ternura como acto político. ¿En dónde más puedo encontrar, conocer más sobre la ternura? Y Leti que nos dice, Rafael, es un bálsamo espiritual escucharte. Me encanta tu forma de ser como mexicano. Somos parte de un todo. Y pues muchas felicitaciones. Entonces, si quieres, Matías, tomar la palabra y ya vamos cerrando. Aunque Isa Muradás también tenía la mano levantada. Bueno, hola, muy buenas noches a todos. Primero que todo, muchas felicidades, tío. Efectivamente es mi tío, no es mi padre, pero casi. Es una breve aportación, un comentario que veo que durante este proceso mencionaste que ir difuminando como la división entre la energía masculina y la energía femenina. Y que después solamente llega un proceso en donde sentimos esa energía. No se necesita catalogar siendo femenina o masculina. Y yo considero que esa energía que todos podemos sentir y que es una energía que nos mueve, es la energía del amor. Porque la energía del amor, a través de ella nosotros podemos conectar con la esencia de la vida de cada ser en todo nuestro planeta, en todo nuestro entorno. Entonces, cuando nosotros somos capaces de vibrar en esta sintonía del amor y de hacer estas conexiones con todos estos seres a través del amor, creo que es una manera muy bonita de hacer esta comunidad que buscamos y de hacer este crecimiento, ¿no? Entonces, era como compartirles que yo considero que esa energía que nos va a permitir conectar con la esencia de todos los seres es el amor. Y que aparte de ser muy bella, es muy sanadora también. Claro. Y además, insisto, más allá, o sea, además de esto, el amor nos constituye como seres humanos. Antropológicamente hablando, biológicamente hablando, a los humanos nos constituye el amor. Eso es fascinante. Gracias, Matías. Sí, y igual mi hermano quiere decir algo. Hola a todos. Y bueno, también quería compartirles que buena parte de lo que se está platicando de que somos seres sentipensantes tiene que ver a través de desarrollar, yo así lo he visto y así lo he experimentado conmigo, cierta como
vamos a llamarle metodología para experimentar el mundo. Y tiene que ver mucho con esta dimensión holística que se abre a través de nosotros, de experimentar el mundo a través de sus esencias, de sus sabores, de sus texturas, de las temperaturas. Y se relaciona mucho con cómo utilizamos nuestros sentidos convencionales para sentir el mundo. Y más allá de racionalizarlo, es experimentarlo. Porque la experimentación del mundo es la que nos lleva a la conexión con esas otras formas de vida, con esas otras energías que se encuentran inmersas no solamente en los seres vivos, sino también en los objetos, en las moléculas. Y eso interactúa con nosotros. Y eso nos da una experiencia integral del mundo. Entonces, cuando podemos abrirnos a experimentarlo, entonces nos dejamos conectar con él. Y ya salimos de ver el mundo como un objeto aparte de nosotros y nos integramos a él, a este ecosistema en el cual convivimos y nos correlacionamos con todos los seres vivientes. Entonces, parte también de esto es aprender a cómo experimentar o nuevamente experimentar el mundo a través, y lo mencionaste muy bien, tío, del asombro, de la curiosidad, de sentir otra vez como si fuéramos niños todos los días. Así es. Que jugamos con nuestro perro, o que nos ensuciamos las manos de tierra, o que cocinamos algo que al final no queda bien, pero pues al final queda. Y, así es, Pablo. Y esa experiencia del mundo nos da la pauta para ir desarrollando una inteligencia espiritual que paulatinamente nos da otras herramientas para sentir mucho más cosas. Es decir, convencionalmente tenemos 5 sentidos, pero realmente no es así. Tenemos muchos más sentidos, solamente hay que irlos desarrollando. Y mientras aprendamos a usar los que ya tenemos, coloquialmente, paulatinamente los otros, mediante nuestra evolución espiritual, vamos a ir desarrollando y vamos a ir captando otro tipo de señales de todo el cosmos. Claro. Pues sí, Pablo, me gusta lo que dices porque, digamos, yo diría que acabas de describir en muy buenas palabras lo que entiendo por inteligencia espiritual. Es precisamente esa capacidad de experimentar el mundo de esa manera. Muchas gracias, Pablo. Bien, no sé, estamos sobre el tiempo y pues me da pena con la gente, pero bueno. Entonces, no sé, gracias, Pablo. ¿Tú querías decir algo? Si fuera muy breve, te lo agradecería. Sí, súper breve. Nada más, hablando de la esperanza, decía Rafa que hay que como abrirnos a ella, ¿no? Como estar dispuestos. La esperanza es una elección, pero también creo que la esperanza es práctica. Tenemos que practicar. No tampoco es algo que llegue solo. Tenemos que practicar también el hecho de dejarnos asombrar por lo sencillo. Entonces, en la medida en la que somos conscientes, en la medida en la que vemos de una manera más amplia, más completa lo que nos rodea y lo que queremos, y en la medida en la que tomamos elecciones, ya sea a la esperanza, ya sea a relacionarme de una manera diferente conmigo mismo, con el otro, es el practicar, no quede en elegirlo. Si nada más lo elegimos y no lo practicamos, difícilmente vamos a llegar, porque por desgracia vivimos en una sociedad, muchas veces en contextos, muchas veces fuimos formados en contextos en donde no se veía eso, ¿no? Por ejemplo, yo creo que aquí puede haber 2 generaciones muy marcadas, ¿no? A ustedes no les enseñaron la expresión emocional en la familia. En las familias no se hablaban de emociones. Tal vez mi generación, por ahí de los 30, los 40, había una libertad un poquito mayor de expresión. A mis hijos, las generaciones que vienen abajo, ya nos están enseñando a hablar de emociones. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Es la elección, pero también la práctica. Sí, sin duda. No, buena acotación. Buena acotación porque, y sí, quizás debía, pero digamos, es que no entiendo yo la esperanza como un mero sentimiento. La esperanza es como un motor, es una motivación, es algo que se vive, que brota, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues creo que ya se terminó el tiempo. Yo nada más, sí, denme un momentito nada más, quiero comentarles que, pues que ya está por salir mi libro,
sobre inteligencia espiritual. Ya estén pendientes. Esta es la portada. Va a salir ya pronto en la versión electrónica. Y bueno, estén pendientes, por favor, si quieren, ahí en esta cosa de Facebook que abrí, que inteligencia espiritual, para que estén pendientes, ya es en pocos días. Y bueno, pues Ana, nada más quería aprovechar que los tengo para comentarles que el libro viene. Ana. Claro, muchísimas gracias. Pues gracias a todos por estar aquí, por hacer comunidad a través de estos espacios. Y yo sí soy de la idea que tenemos que seguirlos creando de muchas y múltiples formas para seguir reflexionando y aprovechar este tiempo para imaginar cómo queremos este nuevo comienzo. Y yo lo vislumbro y Coyohuali lo vislumbra con mucha esperanza. Yo siento mucha esperanza y sí creo que este alto en el camino, un poco forzado, nos hacía falta y hay que detenernos a seguir imaginando qué queremos. ¿Qué queremos? Sí. Pues Ana, te agradezco muchísimo el haber abierto el espacio, la iniciativa, haber sido hospedado por Coyohuali el día de hoy, y agradecerles muchísimo a todas y a todos que tuvieron la paciencia de escucharme. Estoy muy feliz y muy contento y deseo para todos que este proceso de pandemia pueda pues ser lo más llevadero posible y que pues sigamos conectados y construyendo esta casa común para que nadie se quede fuera de ella. Muchas gracias a todos y pues que estén muy bien. Muchas gracias. Pues ya nada más para cerrar, les invito todos los martes a las 8, estamos teniendo estas charlas, este espacio, y quienes quieran dejar sus comentarios en el chat, pues también yo ahorita los voy a copiar para enviárselos a Rafa, o si tenemos que contestar algo ya lo contestaremos de forma individual. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Esperamos en Coyohuali y nos estaremos dando un abrazo, entonces se los doy así. Nos vemos así. Y pues, gracias. Sale. Bueno, suerte a todos. Que estén muy bien. Gracias por su paciencia de escucharme. Chao. Gracias. Buenas noches. Gracias, tío. Un abrazo. Ya se fue. Buenas noches. Bye, bye. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Ya tiré uno. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Laura. Adiós, Rubén. Adiós, Norma. Gracias, Ana. Bye. A ti, gracias. Gracias. Gracias, Rafael. Hasta luego, Ana. Adiós, Teresa. Muchas gracias. Sí, al contrario.